Bueno, mis amados, qué bueno poder estar aquí. Hace rato no estaba, pero siempre estoy aquí. No como el Espíritu Santo que está en todos lados, en todas partes y a toda hora. Pero hoy la atmósfera es una atmósfera de fe la que hay en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Porque sabemos que Jesús está aquí y que Él es ese Dios de milagros, ese que cumple las promesas, ese que es fiel y ese es el que está aquí, el que está dispuesto a hacerlo todo por ti y por mí. Quiero que vayan a la escritura antes de mostrar algo. Vamos a ir a la palabra que leyó mi hermana ahora, Hebreos 12. Hebreos 12, yo ni siquiera le dije a ella que leyera esa palabra, ¿no? Pero ese es el Espíritu Santo. Le dijo que esa palabra, con esa iba a empezar yo. Le sopló. La que hizo la apertura, para que sepan todos, es mi hermana. Y todo lo que dijo es verdad porque yo vivo con ella. Entonces, lo confirmo. Entonces, Hebreos 12, el versículo 1 y 2. Ella leyó el versículo 2, pero vamos a leer el 1 y 2. Para los que no tienen Biblias, hágase al lado de un cristiano, que allí pueden compartir. Les recordamos que el servicio es a las 4 p.m. ¿Ya tienen todos allí su Biblia en la mano? La espada del Espíritu. Es que hay una cantidad de espadas digitales. Hebreos 12. ¿Ya la tienen todos ahí? Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, tiene ese título. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ojo vivo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que allí donde estás, inclina tus ojos y vamos a entregar este tiempo a nuestro amado Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, nuestro Padre Todopoderoso, y en la presencia del Espíritu Santo, hoy colocamos este tiempo en tus manos. Nos colocamos con lo que somos, nos damos con lo que tenemos. Y de verdad, conforme a esta palabra, Señor, nos despojamos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Delante de la nube de testigos, Señor, en esta tarde decidimos recomenzar quizás una carrera, pero para poder correr en esta carrera necesitamos despojarnos de todo lo que pueda impedir que alcancemos la meta, que lleguemos a ti, Jesús, porque tú eres el consumador de la fe. Tú eres todo, Jesús. Hoy te queremos decir, Jesús, que te amamos. ¿Qué le puedes decir a Jesús allí tú? El Rey de Gloria está en este lugar.
y a Él le debemos todo. Así que habla con Él ahí donde estás y dile: Señor, yo creo en ti y sé que lo harás otra vez. Padre, yo me despojo de toda humanidad. Callo toda voz contraria a la del Padre, a la del Hijo y al Espíritu Santo. Declaro que el Espíritu Santo está aquí y solo su voz se escuchará. Rompo todo velo con una firme y segura ancla del alma, declarando que la palabra que tú traes hoy será una palabra que penetrará como esa espada de doble filo a lo más profundo de nuestro ser, en los tuétanos, en las coyunturas y aún en las intenciones de nuestro corazón. Así que, mi Rey, yo te pido que toques cada corazón y que puedas tú, Señor, a lo más profundo hablarnos para poder decir con fe, con seguridad, con certeza, que tú lo vas a hacer de nuevo en nuestras vidas, que tú estás allí para sanarnos, que tú estás allí para liberarnos, para restaurarnos, que tú estás allí porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, eres el Todopoderoso, Shaddai. Aquí estamos, Señor, que tu sangre preciosa que un día fue derramada en la cruz del Calvario sea sellando este lugar, Señor, porque tú eres el invitado principal. Quédate con nosotros. Nosotros te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Van a pasar. Bueno, mis amados, como ustedes pueden ver, empezamos hace 8 días un nuevo ciclo que se llama La Fe Enfocada. Y la palabra, los versículos claves, y que veníamos desde el anterior ciclo, es Hebreo 10, pero ahora está enfocada en el versículo 22 y 23. Voy a leerlos para recordar, pero esta palabra la enfatizó, explicó en una revelación profunda hace 8 días nuestro pastor Harold. El Hebreo 10, 22 y 23, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces vamos a seguir con este enfoque de la fe y para ello, pues hoy el tema se llama el verdadero enfoque de la fe, para los que están tomando nota, y lo oímos claramente ahora que se leyó 2 veces Hebreos 12, del 1 al 2, porque nos toca desprendernos aquí. Miren que en el versículo 2 dice que puesto los ojos en Jesús, pero ¿para qué? Porque en el anterior versículo, en el 1, está hablando de una carrera que cada uno de nosotros debemos hacer, una meta, pero para poder, como el atleta que está corriendo, ese atleta, si tiene mucho peso, muchas cosas, no va a poder llegar a la meta. Entonces, por eso, la palabra aquí está enseñando que nos despojemos de todo peso, pero en lo espiritual, nuestra meta es llegar
a donde está Jesús. Entonces por eso, si Jesús está por allá en la meta, vieron el video que había una cruz allá y tú vas caminando y tienes que enfocarte allá donde está Jesús, pero para ello te toca despojarte de todo lo que te pueda impedir, porque si tienes morral, si tienes canguro, si tienes bolso aquí, si tienes cosas, esa carrera va a ser como muy lenta y nos va a ser difícil llegar allá. Entonces Jesús en su palabra nos está diciendo que nos despojemos, que nos quitemos de todo eso y que corramos esa carrera, pero puestos los ojos en donde vamos a llegar, en Jesús, el enfoque en Jesús. Al hablar de esta palabra, preparándola desde hace rato que se dijo sobre ella, bueno, me llevó a mis primeros, digamos, mis principios cristianos y de luchas, la lucha que todos tenemos cuando nos convertimos con la fe. Realmente todos tenemos esa lucha, decimos que creemos en Dios, pero a veces no le creemos a Dios y son dos cosas muy diferentes. Entonces me remontaba yo a esas primeras luchas donde batallaba conmigo misma y con los demonios. Yo creo que mi enfoque durante mucho tiempo era echando fuera demonios, sí, y muy poco pensando en Jesús. Sabía que Él estaba allí, pero pensaba muy poco en Él. Entonces, cierto día alguien tuvo un sueño y me lo comentó, y en el sueño íbamos un grupo subiendo una montaña. Por eso esa alabanza, Señor de una me la envió, porque Dios es el que mueve las montañas. Subiendo y que le decíamos en esas montañas, suban, suban. Y yo trataba de subir y mucha gente trataba de subir porque teníamos la meta arriba. Y de repente estábamos cansados y estábamos allí varios. Cuando llega una pastora allí y me coloca la mano aquí y empieza a orar y dice Romanos 4, y quiero que vayamos a Romanos 4, porque es una palabra que fue rema en mi vida para poder, que me ayudó a combatir la fe. Romanos 4, y hablaba de un personaje, o sea, yo leí todo el capítulo 4, indudablemente, pues, yo dije, Romanos 4, ¿qué título tiene? Dice, el ejemplo de Abraham. Entonces empecé a revisar, a leer todo, y yo decía, pero si Dios en este sueño me está enviando a decir Romanos 4, es que allí tengo que fijar mis ojos, algo está diciéndome. Y claro, es el ejemplo de Abraham, y yo empecé en esa época a seguir su ejemplo, pero me llevaba siempre a estos versículos, desde el 19 al 21. Dice el 19, y no se debilitó, si quieren las colocan allí para que la lean o la leen allá en su Biblia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando yo revisaba esa parte de Abraham, yo empecé a estudiar, sí, Abraham, y yo leía eso allí, y claro, te remontás allá a Génesis, donde empieza la vida de Abraham, y allí tendríamos que entrar a Génesis capítulo 12, porque yo empezaba a comparar, y yo decía, tengo que leer a Abraham. Romanos 4 está hablando es del ejemplo de Abraham. Y yo empecé, bueno, ¿cuál es el ejemplo que necesito tomar de Abraham? Y empecé a estudiar su vida y a revisar, y yo cada vez que tenía las crisis de la fe, yo siempre me decía, Romanos 4, y empecé a declarar desde ese 19, y yo decía, pero me aprendí mucho, fue del 20 y el 21, porque y empecé a revisar, yo dije,
Abraham, ¿qué le pasó? Todos sabemos, un hombre que recibió una promesa, un hombre que fue llamado el padre de la fe y el amigo de Dios. Dice, wow, un hombre no era cualquier hombre, que alguien, Dios le dijo, mi amigo, amigo de Dios, y llamado el padre de la fe, era un hombre para seguir de ejemplo, indudablemente después de Jesús. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué fue llamado amigo? Uy, no, eso es un privilegio, qué hermoso ser llamado. Y yo empecé a trabajar, de verdad, para ser llamada amiga de Dios. Y yo le dije, Señor, yo necesito ser tu amiga, quiero ser tu amiga. Entonces empecé a pensar sobre, bueno, ¿qué hacen los amigos? Y bueno, los amigos se ayudan, los amigos conversan, los amigos se van dando a conocer, se comparten, se apoyan. Entonces uno dice, ¿verdad? Y tremendo que Dios llegó a decir, Abraham, mi amigo. ¡Wow! Yo decía, poderoso me parecía. Mire que, pues para que lo tengan allí, en el libro del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, coloquémoslo aquí, versículo 7, por favor. Me llamaba la atención porque allí dice Dios, mi amigo. Mire, y Abraham tu amigo, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y yo, wow, tu amigo para siempre. Y todo mundo, a través de la escritura, empezaron a hablar y fue conocido como el amigo. ¿Y qué? ¿Qué hizo Abraham que lo hiciera a ser llamado el padre de la fe y ser amigo de Dios? Dice, en primera instancia, yo digo, obedeció, porque el hombre no tenía ninguna evidencia de las situaciones y la prueba de que Dios lo iba a hacer. Y por eso, al mirar esta historia, yo doy una definición de fe, yo, la mía, y la cogí, yo dije, de lo que hizo Abraham, y yo digo, esta es la fe. Para mí, la fe es creer en Dios, creerle a Dios y a su palabra sin ninguna evidencia. Para mí eso es fe, verdaderamente la fe. Y Abraham era el ejemplo. ¿Tenía él alguna evidencia de lo que Dios iba a hacer? Solo era ¿qué? La promesa. Porque ustedes miran, yo no voy a salir de Romanos 4, pero digamos Génesis 12. Génesis 12 fue el llamamiento de Abraham, y entonces él dijo, pero Jehová había dicho a Abraham desde el 1 al 4, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Aquí vino, mire, Dios habló. Abraham le oyó, pero aquí ya fue la obediencia, la decisión que tomó Abraham en el versículo 4 de qué, de obedecer, y dijo, y se fue Abraham como Jehová le dijo, obedeció, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ese es a mí me enseñó y dice, wow, y yo en mi vida ministerial, cuando ya Dios me estaba llamando al tiempo completo, a su servicio, no desde que me convertí, porque ya llevaba muchos años y yo trabajaba normal y servía en la iglesia, pero cierta fecha Dios simplemente me hizo ya el llamado a tiempo completo y me envió a UGA. Entonces, cuando yo debía irme a UGA, yo me fui pensando en esta escritura, porque él le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Allí mi mamá ya había muerto y nosotros estábamos allá y yo decía, bueno, Dios me está llamando. Yo había pasado por una situación crítica en un trabajo y ya yo no sabía qué hacer y estaba buscando dónde ir a meditar, a orar para ver qué era lo que Dios quería que hiciera, y ahí fue cuando de repente me indicó para ir y tomarme un tiempo allá. Estando un tiempo allá en Buga, fue que me habló y me dijo que tenía que venir y dejar todo acá para volver porque me quería en un tiempo allá. Entonces yo me devolví
me fui a hablar a la iglesia para decir me voy a dar todo lo que tenía, y yo salí sola de mi casa, me despedí de todos y solo me llevé mi ropa, mis cuadernos y mi Biblia. No me llevé nada más, todo lo demás, todo lo regalé, todo lo dije. Me fui como Abraham: deja tu tierra y tu parentela. A Abraham se le dijo, mire, sin ninguna evidencia, y de hecho ni siquiera sabía para dónde iba, porque le dijo: a la tierra que te mostraré. O sea, es tomar el paso, es decidir obedecer a Dios, que Dios, cuando ve nuestra obediencia, allí empieza a revelar lo que Él va a hacer. Dice: a la tierra que te mostraré. Entonces, cuando yo vi eso, indudablemente no eran tiempos buenos, en el sentido de que Dios me está llamando y tenía que empezar a ver qué era eso de verdad. No tener ni un ingreso porque vas a servirle a Dios tiempo completo, Él es tu proveedor, es la confianza, es la fe. Y fueron momentos que no fueron fáciles, porque habían días en el que de repente solo una comida, o de repente un día solo fue un banano y una leche y todo el día con eso. Y eso fue allá, le digo. ¿Pero por qué? Porque todo el tiempo estaba yo yendo para un lado a visitar, a ministrar donde me necesitaran. Entonces no había tiempo a veces como de comer, o simplemente Dios estaba probando tu fe, estaba preparándote para ese llamado. Y en ese llamado de pronto quise tirar la toalla, pero yo, como cuando uno está, no me voy a tirar la toalla, eso está muy duro, Señor. Yo como que me vuelvo a Cali porque allá están mis hermanos y allá no me falta nada, y esto acá es tremendo, porque cuando tú decides de verdad servirle a Dios en ese tiempo completo donde solo es enfocarte en Él, en lo que Él va a hacer, en lo que Él te va a dar, y que tú tienes que despojarte aún de orgullo porque tú antes trabajabas, tenías unos ingresos, pero servirle a Dios ya no tenían los ingresos de ningún lado, y entonces uno le daba pena hasta pedirle a la gente como para un bus. Y uno dice, y yo era la que le daba para los buses a la gente, o le daba para algún mercado o algo, pero yo sabía que estaba en un periodo donde Dios me estaba llamando y que estaba procesando y que me estaba tratando y estaba trabajando con mi carácter, y que tenía que despojarme de todo. Fueron tiempos duros y, como te digo, yo quería despojarme de esa toalla. Dije, no, esto no lo aguanto, pero yo inmediatamente pensaba, bueno, si este es mi llamado, esto lo tengo que vivir, y si yo paso por alto esto que estoy sufriendo, quizás más adelante lo tengo que volver a subir, porque el llamado y el propósito de Dios se cumplirá. Vivamos lo que tengamos que vivir. Y volvía y me colocaba la toalla, y ciertamente no eran cosas buenas. Y uno revisa la vida de todas estas personas de la Biblia, aún del Nuevo Testamento, ya la vida apostólica, la de los discípulos, tiempos críticos. Nosotros no pasamos tiempos de latigazos ni de cárcel, aunque en algunos sitios sí. Y por eso hoy aprovecho y hago el paréntesis: dentro de 8 días los esperamos en el ayuno de las 8:30 de la mañana, tiempo glorioso donde vamos a aprender de verdad a ver lo que es amar a Cristo. Entonces, como Abraham, nosotros simplemente, yo dije, sigo el llamado. Y Abraham, porque Abraham, ¿qué hizo? Obedeció a Dios. Cuando volvemos a Romanos 4, que yo les digo que yo siempre empezaba a decir, no, como Abraham, para adelante. En primera instancia obedeció a Dios, y la fe se muestra con acción, porque él le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y dice, y Abraham salió. O sea, Abraham obedeció, accionó. Entonces vamos teniendo en cuenta, la fe es acción. Pero también vimos que Abraham, lo que yo te decía, conforme a mi fe, por eso lo puse allí, Abraham creyó a Dios sin tener ninguna evidencia. Porque si nosotros estamos mirando allí cuando Dios le habló, lo que acabo de decir en Génesis 12,
¿Qué le dijo Abraham? Voy a hacer esto, esto. Solo tenía una promesa. Necesito que salgas, dejes tu tierra y tu parentela. Y él simplemente decidió obedecer. O sea, creyó sin tener evidencia. De ahí que saqué de verdad la definición que yo doy de lo que es fe. Es creerle a Dios, es creer en Dios, es creer en su palabra sin ninguna evidencia. Para mí ese es ese concepto que yo tengo y le estoy compartiendo. También, ¿qué pasa cuando tienes una promesa? Y creo que es en la que caemos todos nosotros. Abraham tenía una promesa y fue el hombre que vemos en la Biblia, de pronto no tanto como Noé, pero Abraham, desde que se le dio la promesa hasta el cumplimiento, fue una prueba de 25 años. 25 años en el que solo tienes la promesa. Solo la promesa. Y nosotros, nos da Dios una promesa, vino un profeta, nos da una palabra, una profecía, hay una visión, hay lo que sea, y nosotros a los 8 días ya se nos olvidó. Se nos olvidó lo que Dios ha prometido y nos desfallecemos, nos angustiamos y lloramos y pataleamos y hacemos cosas que no debemos hacer. Y Abraham, 25 años, solo contaba con una promesa y él no se debilitó, mire. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Esa palabra yo me la aprendía y cuando venían los tiempos de duda, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es tan poderoso para cumplir lo que ha prometido. Yo me aprendía eso. Y yo caminaba, era mi palabra rema, y cuando llegaban los tiempos de lucha yo decía, yo como Abraham, tampoco voy a dudar, no, la incredulidad se va. Eso es lo que uno tiene que estar activando en esa fe. Su fe no se debilitó y la fe de nosotros se debilita por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Dios prometió algo, va a restaurar, va a dar lo que sea, que ha dicho en una promesa, pero esa fe se debilita con la circunstancia. Con la circunstancia. ¿Qué más hizo Abraham? A mí me parece lo más tremendo, porque él nunca había visto a nadie resucitar, pero él está diciendo, aquí está diciendo que Dios era tan poderoso aún, ¿para qué? Para resucitar a su hijo, porque se lo habían pedido, ¿cierto? Él ni siquiera renegó, le dijo, dame a tu hijo. Y Abraham no había tenido visiones o nadie le había dicho, ve, Dios va a resucitar, has visto que Dios hizo este milagro. Él no había visto milagros de ninguna índole, solo tenía la palabra y en esa fe simplemente dijo, listo, yo lo entrego, Señor, yo obedezco, voy a entregar eso a Isaac, porque él sabía que Dios era tan poderoso para resucitar lo que se había muerto. Esa es una característica que a mí me habló de Abraham de una manera tremenda. Entonces, es mirar ese ejemplo de Abraham que te quería dejar y transmitiéndote lo que yo viví, o sea, teniendo ese ejemplo de él. Para mí fueron tiempos, no fueron fáciles, pero como te dije yo sabía, había aprendido que para vencer a un enemigo yo tenía que enfrentarlo y de que yo no iba a saltar, o sea, como irme, no, yo esto no lo vivo, yo más bien me voy para allá. No, yo tenía que vivir, he aprendido a vivir lo que tengo que vivir en el momento, por más duro que sea. Ese es lo que hace Dios dentro de lo que nosotros sabemos que Él habla y hay un propósito para con cada uno de nosotros. Entonces te quería mostrar esa parte de Abraham y que yo, mi camino ministerial, mi tiempo en llamado, de verdad, yo nunca se me olvida que mientras yo entendía el llamado de Dios allá en Buga, porque es que esta palabra me remontó allá y quería como transmitírtela como testimonio. Cuando yo estaba en Buga, mi primera intención era buscar trabajo. Cuando ya Dios dijo que me estableciera ya un tiempo, que me quería allá, empecé a buscar trabajo allá porque yo había vivido en Buga desde pequeña, nos llevó mi papá allá y empecé a llevar hojas de vida por aquí y por allá. Y vea, allá fue cuando estaba enviando las hojas de vida, cuando Dios habló a mi corazón, a mi espíritu, clarito, clarito, nunca lo olvidaré y siempre lo compartiré. Dios mismo me dijo, suelta lo que estás haciendo, porque te quiero para mi obra y solo para mi obra. Esas fueron las frases
de Dios y yo. Dejé de buscar trabajo porque ya Dios me estaba haciendo un llamado a tiempo completo, a un llamado a servirle, un llamado como Abraham que deja todo lo que tienes que dejar. Cuando yo me fui, yo dejé toda mi familia estaba acá, mis hermanos, y yo no sabía lo que iba a pasar allá. Yo solo sabía que estaba obedeciendo a Dios. Entonces, este testimonio te lo quería contar como para que en un inicio dentro de lo que Dios hace cuando nos llama, porque la fe siempre va a ser probada, pero y en todas las áreas, porque yo he sido probada en todas las áreas y quizás volveré a ser probada cada vez que Dios necesite hacer algo en mí. Pero no me voy a quedar allí porque el tema se llama el verdadero enfoque de la fe. Y para ver el verdadero enfoque de la fe, lo vimos allí en pantalla, es ¿quién? Jesús. Y en ese personaje sí quiero hablar, porque eso está en Mateo 12, Mateo 14, perdón, del 22 al 32. Mateo 14, no vamos a leerlo porque es muy largo, pero es que este personaje cuenta una historia, algo que nos va a llevar a buscar el verdadero enfoque y por qué es que nosotros lo perdemos. Mateo 12, el 22 y 32, estamos hablando aquí de un personaje llamado Pedro. Pedro, sabemos que fue uno de los discípulos de Jesús, un personaje bien tremendo, pero bien osado, bien valiente. Y cuando tú miras Mateo 14, desde el 22, mira el título que tiene: Jesús anda sobre el mar. Cuando vemos la vida de Pedro, nosotros nos damos cuenta de que eso que ocurrió, ellos iban en una barca y empezó a ver la tormenta. Yo sé que muchos han leído eso allí, y para hablarte de eso voy a mostrarte un video porque necesito que todos nos concentremos en lo que es el verdadero enfoque de la fe. Voy a poner el video antes de hablar lo que debemos hablar. Necesitaba mostrarles este video impactante, ¿cierto? ¡Wow! ¿Qué estamos viendo aquí? Por eso te quiero hablar de esto. Jesús anda sobre el mar. Estamos viendo una situación de un personaje que, como te dije, es osado porque fue el único que se le ocurrió. Pero aquí yo quiero que indaguemos dentro de lo que estamos revisando. Pedro solo tenía la palabra de Dios. Todos se asustaron. ¿Por qué Pedro quería de un momento determinado querer que Jesús, si eres tú, manda sobre mí? Nadie se le ocurrió eso, solo a él. Ellos estaban asustados porque de hecho creían que era un fantasma y estaban agobiados porque ya estaban viviendo la tormenta. Quizás tú y yo vivimos en muchas tormentas, hagamos el paralelo, crisis de cualquier área, situaciones financieras, divorcios, en las empresas que no están funcionando, familiares, o sea, cualquier crisis. Y de repente nosotros solo tenemos como Pedro, que Pedro, ¿qué tuvo allí solo? Él no se imaginaba que Jesús le iba a decir, ven, ¿cuál era la palabra que lo hizo mover? Si eres Jesús, manda por mí. Mire que la petición no fue de Jesús. Jesús no le dijo a él, Pedro, sal de allá, no. Señor, si eres tú, manda por mí. Entonces solo tuvo la palabra porque Jesús le dijo, ven. Y claro, Pedro, no vayas. Cuando estamos pasando una crisis, vamos a escuchar voces extrañas, vamos a escuchar voces externas y aún voces
internas que nos dicen, no, eso no va a suceder, que nos dicen, no, eso no sirve, que nos dice cualquier situación, las voces. Y a uno solamente para callar esas voces necesitamos solo escuchar la voz de Dios en su palabra, porque ese enfoque es solamente en Jesús. ¿Qué vimos en un Pedro? Pedro tomó la iniciativa, no fue de Jesús, pero ¿qué vimos allí en un momento? Porque ya todos estaban asustados, pero cuando ya él empezó confiado, empezó a caminar, uno lo mira así, pero en un momento determinado ustedes vieron que rayos, centellas, tormentas llegaron, y ¿qué? Inmediatamente Pedro, ahí empezó a tambalear. ¿Y qué pasó? Se hundió. Allí uno piensa, ¿por qué Pedro, estando tan cerca de Jesús, se hundió? Tenía miedo y perdió la fe. En cuestión de segundos. ¿Y eso qué nos pasa a nosotros? Nos puede pasar a nosotros. Jesús está allí, su palabra está allí, y nosotros perdemos la fe. Nosotros nos da miedo asumir riesgos. Es tan tenaz que a veces ocurren, hemos visto los milagros de Dios. Y de pronto unos milagros de Dios más grandiosos. Y de repente, por ejemplo, cuando Dios sana un cáncer. Y luego hay una enfermedad que quizás no es cáncer y uno empieza a dudar. Uno piensa que Dios aquí no lo va a hacer. Hombre, si Dios sana un cáncer, Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Y es que uno se puede hundir en un momento determinado. Y yo sé que muchos de nosotros nos hundimos en los problemas. Nos hundimos en las crisis, estando al lado de un Jesús. Eso es lo que a mí me impacta. Decimos que creemos en Jesús, y es que a nosotros no nos da la certeza. Venimos a la iglesia, estamos leyendo la palabra, estamos sirviendo a Dios, y eso da seguridad de que no vamos a perder la fe, de que no vamos a dudar. Eso no es certeza. Mire ese Pedro al lado de Jesús. Hombre, es que eso lo hace solo Dios. Eso no es una fábula. Esto es real. La Biblia es real. Su palabra es real. La Biblia es escrita por hombres inspirados por Dios. Y es real lo que está aquí. Pero nosotros, ¿qué es lo que aconteció con Pedro y qué es lo que puede acontecer con nosotros? Pedro se desenfocó. En un instante determinado, en cuestión de segundos, se desenfocó ¿en qué? En Jesús. Porque él salió y seguía mirando a Jesús. A Jesús, como la imagen que te pusimos allí, que está la cruz y el que está caminando. Y lo que leímos en Hebreos 12. ¿Puestos qué? Los ojos en Jesús. En Jesús. Y Pedro iba tranquilo. Todo el mundo, wow. Pero llegó la tormenta, llegó la dificultad, inmediatamente ahí sí él miró. Ustedes lo vieron como él inmediatamente miró, se desenfocó de Jesús y miró ¿qué? La tormenta, y en ese instante fue que se hundió. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Estamos supuestamente viniendo a la iglesia para conocer más de Jesús, pero es que a veces nos conformamos con lo que oímos acá los sábados. Nosotros no somos de los que vamos a veces una milla más, porque una milla más es que tú llegas a tu casa y es que todos los días tú buscas la presencia de Dios para fortalecerte en oración, en su palabra. La palabra de Dios es Jesús. Jesús es el verbo es la palabra de Dios, lo dice en Juan 1. Así que si nosotros nos desenfocamos, mire, el desenfoque es la causante más tremenda que hay, que impide que nosotros crezcamos espiritualmente. Es el desenfoque. Y es tan fácil desenfocarnos. Nos convertimos a un evangelio, porque ser cristianos
De pronto nos llamamos cristianos, pero ¿qué es ser cristiano? Es un seguidor de Cristo. ¿Pero qué es un seguidor de Cristo? Es aquel que va a seguir sus pisadas, su camino, su ejemplo. ¿Y dónde vamos a recibir ese ejemplo? Aquí nos paramos a compartirte. En la casa tenemos estos tiempos de leer la Escritura, de conocer. Y la situación es, como nos desenfocamos, es que no nos hemos preocupado por conocer más a Jesús. Yo digo que ahí está el meollo del asunto. El desenfoque, nos olvidamos que hay un enemigo que de una manera muy silenciosa está tratando de desenfocarnos. Y el desenfoque viene por la distracción. La distracción. Esa distracción que viene de cualquier forma. Usted está trabajando, estamos trabajando, está estudiando y luego no queda tiempo de nada. De nada. Y entonces ahí ya estamos distraídos. Son cosas reales de la vida cotidiana. Pero cualquier cosa nos puede distraer y nos desenfocamos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Si dice que Él es el autor y consumador de la fe, entonces yo tengo que enfocarme en Él. Yo tengo que empezar a tratar de conocerlo, a saber qué es lo que Él me va a decir cuando yo tengo una situación. Que si estoy enferma, entonces Señor, ¿qué dice tu palabra para poder enfocarme? Y lo que pasa es que a veces nos enfocamos más en la enfermedad, nos enfocamos más en el problema que en el que puede sanarnos, que en el que puede quitar los problemas. Allí está el desenfoque. Y nos estamos a toda hora quejándonos y quejándonos. Ay, es que me hicieron, es que no puedo, es que mire, yo sigo enferma. Empezamos en una declaración. Tú no sabes que lo que yo declaro con mi boca será. Tú no sabes que en la confesión es que ocurre en el mundo espiritual. Se mueve lo que tú confiesas. Esto es tremendo. Nuestra boca, hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra y el poder estar enfocados en Jesús, el autor, es en su palabra, es confesando los dichos de su boca. Ahí está la esencia de todo. Pero ¿cómo vamos a confesar un dicho de la boca de Jesús si no leemos la Escritura muchas veces? Nos da pereza. Aquí mi hermana dijo que ella al principio le daba pereza, ¿verdad?, congregarse y todo eso. Y es verdad, por eso le dije que yo iba con ella y yo sabía, yo les decía, ve, yo le alegaba y ya, no me diga nada. Bueno, pero uno le decía, pero es hermoso cuando ella testifica, pero Dios de verdad habló, porque necesitamos que Dios hable a nuestro corazón. Yo no sé cuál es la tormenta, lo que sea, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones contrarias, adversas, luchas, todos, y en todas las áreas. Pero si seguimos confesando eso que es negativo, eso va a ocurrir. Porque el mismo Job, la Escritura dice que aconteció lo que más temía. Aquello que más temía aconteció. Aquello que tú temes te puede acontecer. Te puede acontecer. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos ver cuál es la solución para ese desenfoque. Así que es despojarnos de todo y simplemente asirnos a la mano. Vamos a dar la solución y miremos la otra parte del video. ¿Sabemos dónde quedó el video allí? ¿Listo? Vamos a ver la otra parte del video. No salió allí cuando él estaba hundido y Jesús simplemente, como leímos aquí en Juan 14, Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Jesús extiende su mano. Cualquier situación, él ya estaba hundido, porque aquí la Escritura nosotros mismos vemos que acá, cuando él dijo, Señor, sálvame, dice en el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, lo que oyeron allí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, creo que aquí es que está la esencia, porque el verdadero enfoque de la fe es Jesús, es creerle a Él,
El verdadero enfoque no son las circunstancias, porque las circunstancias varían, porque sabemos que existe un enemigo que va a querer tenernos a nosotros atribulados, incrédulos, enfermos, arruinados, pero nosotros tenemos a un Jesús que salva, a un Jesús que sana, a un Jesús que extiende su mano y nos saca de cualquiera que sea la situación en la que estemos viviendo. Pero necesitamos creerle, necesitamos ese enfoque, enfocarnos en Jesús. Quitemos todo lo que hay alrededor, quitemos los ojos de la circunstancia, que no se nos olvide. Mire, esto es un dramatizado de la serie bíblica Jesús, pero lo han hecho muy bien, porque muestran lo que dice aquí la Escritura. Señor, Elías, si eres tú, manda por mí, ven. Siempre tendremos una palabra en la que Dios nos dice, ven, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudaré, solo confía, cree en mí. Pero cuando llega la crisis, se nos olvida, nos desenfocamos de verdad. Y por eso en estos tiempos, iglesia, nosotros como pastores, ese va a ser nuestro enfoque, la fe. Porque venimos de un periodo de pandemia donde quizás nos despojamos de esa fe, nos despojamos, nos relajamos, nos enfermamos, creímos en unas cosas, en otras. Hay muchas cosas que están diciendo lo que va a pasar en nuestro país y nosotros no podemos estar pensando en lo que oímos, en las voces externas. Nosotros tenemos que enfocarnos es en Jesús, en Jesucristo, porque Él es el autor, mire, aquí no hay otro, Él es el autor y el consumador de la fe. En Él tiene que venir nuestro verdadero enfoque. Yo te pido que te pongas de pie, porque, amada iglesia, yo simplemente, pues, por falta de tiempo, aunque si quieren que seguimos a vigilia, la seguimos. Todos, ¿cuántos dicen amén? Bueno, entonces, algunos dicen amén, otros dicen ¿cuándo acabará? Bueno, de todas maneras, dice la Escritura que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Este es un tiempo donde necesitamos enfocarnos en la fe. ¿En la fe en quién? No es en la fe en las circunstancias. No es en la fe en lo que vemos. Porque es que a veces, si yo no veo, no creo. Y así, esa no es la fe. La fe es creer en Jesús. Así yo no estoy viendo nada. Creyendo que Él lo va a hacer. Porque Él es el jefe, el consumador, el autor de la fe.